morning. Desde que entré en la mañana, yo ya me sentía gozosa con los cantos. Hearing the worship team, it's just so amazing how God's given us the opportunity to worship Him. Es algo tan impresionante, es un gran regalo que Dios nos ha dado. No sé si ustedes se han dado cuenta de esto, pero Dios nos está dando la oportunidad de venir a sus pies y acercarnos a Él. How many people don't let you get close to them? No hay, ¿cuánta gente no te deja ni que te acerques a su círculo social? Y Jesús, siendo el rey del universo, el creador de todo, el ingeniero del universo que hizo todo perfecto, Él nos da la oportunidad de formar parte de su círculo. He gives us the opportunity of forming part of His circle, guys. We have the opportunity to get close to Him, to see Him face to face, to see His expressions. How many of you give people the opportunity? I mean, sometimes we even struggle with our spouses just to give them the opportunity to get close to us. A veces hasta batallamos con nuestras parejas, nuestro esposo o esposa, para que se acerquen a nosotros. Y mira cómo Jesús nos da la oportunidad de poder acercarnos a Él, de ver su rostro, de tener un encuentro con Jesús, con Él. Y sabes que Jesús te escogió. Jesus chose you. You think you chose Jesus to have a relationship with Him, and the truth is that Jesus chose you. Tal vez usted piensa que usted escogió a Jesús para tener una relación con Él, pero sabes que Jesús te escogió a ti, fue lo opuesto. And I think this is what's filling me with joy, because this last 3 weeks, estas últimas 3 semanas pasadas, estuvimos hablando de arrepentimiento, estuvimos hablando de entregarlo todo, y estuvimos hablando de ser llenos, de que nuestra sed pueda ser saciada. We spoke about these last 3 weeks about repentance, about giving it all to Jesus, and also about quenching our thirst that Jesus was ready to pour into us. So what's the next step? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue adelante? En el libro de Juan, en el libro de Juan 7:37 dice: en el último y en el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. So Jesus, he was in the party, this festival. They were rejoicing in Jerusalem. Y las fiestas duraban 7 días, 8 días. Las fiestas judías duraban toda una semana. The Jewish festivals, they lasted a whole week. And they had told Jesus, his brothers had told Jesus, hey Jesus, why don't you go with us to Jerusalem? Why don't you go with us to the temple, so you could do your miracles there and everybody could see you? Estaban diciéndole a Jesús, sus hermanos le decían: ¿por qué no vas allá a la fiesta, al templo, para que hagas tus milagros ahí y todos te puedan ver? Y Jesús dijo: no, este no es mi tiempo, ustedes vayan, you guys could go and have a party. So Jesus ended up going after. Jesús, después de que todos se habían ido, llegó a la fiesta. Y dice que ya habían pasado unos días y todos hablaban de amarrar, apedrear a Jesús, de arrestarlo. Everybody was talking about arresting Jesus and throwing him in jail, but nobody dared to do anything to him. So estaban los rumores y los chismes que querían acusar a Jesús, levantar blasfemia contra él para que lo arrestaran y lo echaran a la cárcel, pero nadie dijo nada. Entonces ya uno de los últimos días, el último día, Jesús se pone de pie y le dice a todo el pueblo, there was a multitude of people, it was a big party, era una gran fiesta. Entonces le dice a la gente, se pone de pie y les dice: óiganme todo pueblo, óiganme, si usted tiene sed, venga a mí. Jesús le dice: if you guys are thirsty, come to me. Le dice: si usted tiene sed, venga a mí y yo voy a saciar su sed. Dice: van a correr ríos de agua viva, se va a producir unos ríos de agua viva de dentro de usted para todo el que tenga sed. So Jesus, it was a spontaneous. He just spontaneously stood up and said: hey, all you that are thirsty, come unto me, and I will give you rivers of living water. You will be producing rivers of living water from within you. Entonces aquí es el punto de la nueva serie que quiero empezar, y se trata de cómo abrir esos ríos que están dentro de ti. Opening the well within you. So these next 3 series, we're going to take you through, we're going to take our time. En esta siguiente serie, en estas siguientes 3 semanas, vamos a pasar nuestro tiempo viendo cómo poder destapar esta noria que se encuentra dentro de nosotros. Vamos a poder, what we're going to do is we're going to dig deep inside of us.
vamos a escarbar profundamente dentro de nosotros para provocar que salgan estas aguas que Jesús dijo que iba a producir dentro de nosotros. So we're going to dig deep inside of us so we can provoke for this spring of water to come up. Yes? You guys ready for that? So I said we got to go to the beginning. Dije, bueno, empezamos de nuevo. Hace 3 semanas nos arrepentimos aquí con un acto profético, derramamos nuestro corazón. Hicimos una ofrenda de líquido ante de la presencia de Dios. Through a prophetic act, we poured our hearts to the Lord 3 weeks ago for all those that did it sincerely. Para todos los que lo hicieron con todo su corazón sinceramente, nos arrepentimos y le dijimos al Señor, Señor, aquí estamos, perdónanos. We want you, te queremos a ti, te amamos a ti, Jesús. So, ¿qué es lo que sucede después de ese arrepentimiento? Allí, de ese momento que nosotros le dijimos al Señor, sabes que tengo mucha sed, pero yo lo voy a derramar delante de ti. Yo voy a derramar mi alma delante de ti, porque yo sé que va a llegar el momento cuando tú vas a llenar esa sed, que tú vas a suplir mi necesidad. So tú te despojaste. So what you did was you said, Lord, I give myself away to you, Father. And you said, I know there's going to be that time where you're going to quench my thirst, but right now I want to give it to you. So you emptied yourself. Tú te vaciaste de tú mismo. You emptied yourself. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay un vaso que está vacío? ¿Qué es lo que puede suceder cuando hay un vaso vacío? Es que ese vaso ahora tiene la oportunidad de ser lleno. Amén. So when there's an empty glass, what happens is that now there's the opportunity, there's the space for it to be filled. Ahora hay el espacio de poder ser lleno. So eso es lo que nosotros hicimos. Nosotros nos vaciamos del yo, de nuestro querer, de nuestro ego, de nuestros deseos, y le dijimos, Señor, ahora yo quiero tus deseos, ahora yo te quiero servir a ti. We poured ourselves, so we emptied ourselves from our will. Your will is your desires, your own wants, you know. And you said, Lord, I don't want my will anymore, I want yours. So what you did was you emptied yourself. So what happens now? So we started from the beginning, guys. Empezamos de nuevo y empecé a estudiar el libro de los Hechos. Dije yo, vamos a empezar de nuevo, vamos al principio. We're going to start all over again. Let's go to the beginning now. So I started studying the book of Acts, and I learned so many principles, but today we're going to share just 3 principles. Hoy vamos a compartir solo 3 principios del libro de los Hechos de la iglesia primitiva. ¿Por qué la iglesia fue tan exitosa? Why was that church, that first church, why were they so successful? ¿Por qué esa primera iglesia fue tan exitosa con su función? They worked in their assignment. They fulfilled their assignment. But what made them so successful? ¿Qué hizo a la iglesia tan exitosa? Y mientras estaba estudiando el libro de los Hechos, saben, habla del derramamiento del Espíritu Santo. Okay? So el libro se llama Los Hechos de los Apóstoles, pero es mejor dicho los Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Yes? So the book is called the Acts of the Apostles, but it's better to be, the better name for it is the Acts of the Holy Spirit through the Apostles, right? So what happens here is that, the Holy Spirit is activated. El Espíritu Santo fue presentado y activado, ¿ok? Entonces, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué el Espíritu Santo en este momento fue derramado sobre el pueblo? ¿Por qué no fue derramado antes o después? Why was it that at this time the Holy Spirit was poured upon the people? Why didn't it occur before or after? So I was looking at this and I was studying into it, y empecé a investigar y empecé a estudiar las escrituras. Y me pude notar algo. Cuando Jesús estaba en la tierra, recuerda, Jesús escogió a los discípulos. Jesus chose the disciples. And I want to tell you, church, that Jesus has chosen you just like he chose them. Y quiero decirte que Dios te ha escogido a ti así como escogió a los discípulos. Y Él los escogió, ¿sabe por qué? Ellos no estaban listos ni preparados. They weren't ready nor prepared for their assignment. Ellos no estaban listos ni preparados para su asignación o para su función. Entonces Él los escogió y los entrenó por 3 años. God chose the disciples and He trained them for 3 years.
Él los entrenó por 3 años para que ellos pudieran estar preparados para ese día cuando el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre de ellos. Los entrenó y los equipó por 3 años para que ellos pudieran estar listos para su función con el Espíritu Santo. So Jesus prepared the disciples for 3 years. They weren't ready. They were no way near ready for their function and their assignment. But he trained them and equipped them for 3 years. So they could be ready when the Holy Spirit came, so they could partner up with the Holy Spirit and they can function effectively with the Holy Spirit. Para que la iglesia pudiera funcionar efectivamente con el Espíritu Santo. Entonces hablamos de la iglesia, pero ¿por qué sucedió cuando Jesús se fue? Cuando Jesús subió en las nubes, when Jesus went with the clouds after the 40 days he was here on earth, the church was ready to be formed. Cuando Jesús subió en las nubes, ahora sí la iglesia estaba lista para ser fundada. Ahora estaba lista para ser fundado. Pero ¿qué lo hizo lista? What made the church be ready for their function now after Jesus is gone? And I noticed these things, that when Jesus was around them, the disciples were always in competition with each other. Cuando Jesús estaba con los discípulos, siempre estaban en competencia uno con otro. They were always in competition with each other. They were very selfish. Ellos eran egoístas. Pensaban en uno mismo. Y se los compruebo porque nos dice el Evangelio de Mateo, in the book of the Gospel of Matthew, it tells us that James and John, dice que los dos hermanos, Jacobo y Juan, fueron a Jesús y le dijeron: oye, Jesús, mira, necesito que pongas atención. Jesús, tú sabes que nosotros ya dejamos todo. Dejamos nuestro negocio, dejamos nuestras casas, nuestras familias, para venir a servirte a ti. Jesus, I need you to pay attention to me. Jesus, you know, like, you remember how we left everything. We left our houses, we left our businesses, we left our homes, our comfort, our own beds. Dejamos nuestro confort, nuestras propias camas para venir a servirte a ti. Ahora estamos paseándonos por todas las ciudades y todos los lugares predicando el evangelio, ¿verdad? Pero acuérdate, si te diste cuenta, ¿verdad, Jesús? You did realize that we gave it up all for you. So we want to ask you a favor, Jesus. So te queremos pedirte una petición, Jesús. Que cuando ya tú estés en tu reino, when you're already in your kingdom, Jesus, I want to ask you, I want to like RSVP a spot. Yo quiero que tú separes un lugar para mí. Mi hermano y yo, pues, mi hermano Juan y yo queremos sentarnos uno a cada lado tuyo, uno a la derecha y el otro a la izquierda. We want to RSVP this spot. We want to each sit right next to you. We want to sit one at the right side and one at the left side. And Jesus was like, oh, what the heck is wrong with these guys? Jesús estaba como que, ¿qué rayos tienen estos hombres? Entonces los otros discípulos escucharon que Jacobo y Juan le habían dicho esto a Jesús. The other disciples heard that James and John had told Jesus, hey, we want that spot right next to you. And so then Peter was like, hey, Jesus. Pedro le dice, hey, Jesús, acuérdate, nosotros también dimos todo. Entregamos todos, dejamos todo para servirte a ti. ¿Y qué lugar nos va a tocar a nosotros? What place are we going to get? So Jesus tells James and John, Jesús le dice a Juan y a su hermano, le dice, mira, el lugar a mí no me corresponde. Eso le pertenece a Dios. Cuando lleguemos al reino, Dios va a decidir quién se va a sentar a mi lado derecho y a mi lado izquierdo. Pero ¿qué era el enfoque de ellos? Ellos estaban pensando en reino. They were thinking of a kingdom, of royalty, of a palace, of status. They were thinking of titles. Ellos estaban pensando en un reino físico. No sé cómo se dice status. Títulos, rangos. Querían poder, autoridad, porque dentro del reino se ejerce poder y autoridad. In the kingdom you exercise power and authority. So they were looking for this amongst each other. They were like, who's going to be sitting next to you? Who's going to have greater power than the other one, you know? ¿Quién va a tener más poder que el otro? So ellos no estaban listos, siempre estaban en competición. They were always in competition, one with another. But when Jesus left them ready. So el libro de los Hechos nos dice que hubo un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? ¿Qué provocó que el Espíritu Santo se derramara en ese momento?
What is it that provoked the Holy Spirit to come over that church, over the people, or to build it, to found this church? Para crear y fundar esta iglesia. ¿Qué es lo que causó que los cielos se rompieran y que se derramara el Espíritu Santo sobre de ellos? Dice que cuando Jesús subió en la nube, when Jesus rose in the cloud to the heavens, they all went back. Dice que todos los discípulos junto con las mujeres regresaron al aposento alto. We don't know if it was the same one where they had the Last Supper, but it could have been. Regresaron al aposento alto y ahí dice la palabra de Dios que estaban unánimes, de común acuerdo. Punto número 1. La iglesia estaba unida. Ahora los discípulos estaban listos. Ahora no había ningún interés personal. Ahora ellos ya no estaban pensando en el yo, en mi poder, en mi título, en mi autoridad. Ahora ellos estaban viendo el bien del mundo. Ahora ellos estaban en común acuerdo trabajando el sueño de Dios. No su sueño, no su meta, no su fortuna, sino que ahora ellos estaban en común de acuerdo trabajando para el reino de Dios. Now they were united in one accord. The book of Acts tells us that they were together and they were united. Estaban juntos y estaban unidos con el mismo sueño de compartir el evangelio, de compartir las buenas nuevas. Now they were with the same dream, and that was to share the gospel, to share the good news. So ellos subieron al aposento alto y dice aquí que ellos estaban unidos. So eso es el punto número 1. La iglesia prosperó y fue exitosa porque ellos estaban unidos. The church was prosperous because they were united, right? They were effective because they were united. You see, the book of Acts tells us a lot about the miracles, signs and wonders. El libro de Hechos, Acts, nos habla de milagros, prodigios, señales. Nos habla de todo esto. Pero no se trata de puros milagros. Si se tratara de puros milagros, entonces ¿para qué ibas a necesitar la iglesia? Porque la iglesia no hace los milagros. Lo que hace el milagro es Dios. Amén. Entonces no se trataba de puros milagros, aunque se habla mucho de milagros. ¿Qué es lo que provocó estos milagros? What is it that provoked these miracles, signs and wonders? If it were all about miracles, then all the disciples had to do was pray and hope that God would expose his manifestation and power. Si se trataba simplemente de milagros, entonces los discípulos todo lo que tenían que hacer era orar y esperar, tener la esperanza que Dios iba a hacer un milagro y exponer su reino, ¿verdad? Pero no era simplemente creer y orar y tener esperanza. Ellos tenían que hacer algo. The church had to do something. La iglesia tenía que hacer algo, y déjame decirte, primeramente la iglesia se despojó, estaba vacía. The church, and I'm not talking about a building, yo no estoy hablando de un edificio. Dentro de ellos se habían vaciado. Ellos se habían vaciado del yo para ser llenos de él. So there was this attraction. Hubo una atracción, like the law of attraction, como la ley de la atracción. Aquí la iglesia, los corazones, el alma estaba vacía. ¿Y qué era lo que el Espíritu Santo estaba buscando? El Espíritu Santo estaba buscando un cuerpo unido. The Holy Spirit was looking for a united body that was selfless. Un cuerpo unido que no estaba pensando en él mismo, sino que en los demás, sino que en el sueño de Dios. Yeah, so the Holy Spirit was looking to where to fill. Él quería llenar un lugar, pero estaba buscando dónde podía ser lleno. Y llegó el momento preciso, así como dice Jensen Franklin, right people, right place, right plan. Como dice el pastor Jensen Franklin, la gente correcta, el plan correcto, en el tiempo correcto. Y eso es lo que sucedió en este momento. Estaba la gente correcta y tenían el plan correcto. El plan era Jesús. Los discípulos tenían algo que los unía, and it was Jesus. The disciples had something that united them, and it was Jesus, guys. So they were there at the upper room. Estaban en el cuarto, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino. Dice, vamos ahí al libro de los Hechos, the book of Acts, chapter 1. So I'm going to go ahead and read verse 1 into the book, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y aquí está el apóstol Lucas, el doctor Lucas escribiendo.
In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach, until the day when he was taken up, after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles, to whom he had chosen. He presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. So aquí está escribiendo el apóstol Lucas, y está escribiendo y está diciendo, mira, todo esto sucedió, Jesús enseñó sus milagros y todo lo que enseñó hasta el día que él les pidió a los discípulos que iba a venir el día cuando el Espíritu Santo iba a venir sobre de ellos, a los cuales él escogió. So Jesús escogió a los discípulos a los cuales iba a venir el Espíritu Santo. So Jesus chose the disciples, it says, to whom he had chosen. So Jesus had chosen. They didn't choose him, he chose them. And sometimes we think, are we even doing the right thing? A veces pensamos, estamos haciendo las cosas correctas. ¿No sería más fácil estar allá? ¿No sería más fácil quedarse en casa? ¿No sería más fácil vivir la vida sin Cristo? Pero Jesús los escogió y Él los equipó, pero les dio un mandamiento y les dijo, ustedes se tienen que quedar aquí. Cuando yo me vaya, ustedes se tienen que esperar. No importa qué tan difícil se miren las cosas, ustedes se tienen que esperar. I don't care how hard things get, you guys have to wait for me here. You have to wait here until the Holy Spirit comes. There's going to be the counselor that's going to come after I leave. I'm not telling you exactly when it's going to happen, but I need you to wait. Please obey me with this. Le dice Jesús, obedézcanme con esto. Ustedes se tienen que esperar porque va a venir el Consolador. Y ya cuando venga el Consolador, ustedes van a poder proclamar el Evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria, a todo el resto del mundo. Pero solo obedézcanme en esto. Espérense. Just wait. So, la primera cosa que hizo que el Espíritu Santo se derramara sobre esta gente era que ellos estaban unidos y estaban en común acuerdo. They were united and they were with one accord, one dream. And then they also waited. They obeyed Jesus. Punto número 2, ellos esperaron a Jesús. Esperaron a Jesús hasta que llegara el Espíritu Santo. Ellos no sabían cómo se iba a manifestar. They didn't know how the Holy Spirit was going to manifest. They didn't even know how they were going to know. I don't know if you understand that. Ellos no sabían cómo iban a saber que había llegado el Espíritu Santo. Pero iban a saber cuando, but they were going to know when he arrived. I don't even know if I'm making sense. Sorry, he's got it. So they waited in the upper room, and I don't know if it was for weeks or days or hours. No sé cuántas horas, semanas, días estaban esperando. Pero Jesús le dijo, espérense. And they were like, no, ya nos tenemos que salir. Hay mucha violencia, nos quieren matar. Quieren matar a los cristianos. They know who we are. They know we're Jesus' followers. Saben que nosotros somos los seguidores de Jesús. Es mejor irnos. We should leave already. We should disperse, divide, but then they spoke amongst each other and they were like, no, but remember Jesus said for us to wait here, guys. We can't separate. He said for us to wait here. He said, don't leave this place until I come back, until the counselor comes back. So empezaron a hablar y decir, sabes que no, pero Jesús nos dijo, espérense, solo obedézcanme en esto. Espérense hasta que llegue el Espíritu Santo y ustedes van a saber cuándo llegó el Espíritu Santo. Después van a poder irse para todo el mundo y predicar el Evangelio. Solo espérenme. So, punto no, la iglesia esperó y obedeció. ¿Saben qué? Los discípulos no iban a la iglesia. Did you guys know that? Disciples didn't go to church. The disciples didn't go to church. Los discípulos no iban a la iglesia. ¿Saben por qué no iban a la iglesia? Porque eran rebeldes. Porque ellos eran la iglesia. Yes, Tony. Ellos eran la iglesia. They were the church. So the Holy Spirit was getting ready to be poured out. And the question was, why did the Holy Spirit be poured over them at this time? ¿Por qué el Espíritu Santo vino en este tiempo? O sea, ¿qué provocó que el Espíritu Santo se derramara sobre estos discípulos? Estaban unidos, número 1. Número 2, obedecieron la palabra de Jesús. Saben que
En la unidad, ¿qué es lo que significa estar unidos? There was like a bond, an attachment. They spent all their life, they spent 3 years together, guys. Los discípulos pasaron 3 años juntos, day after day. Ellos conocían sus debilidades y sus fuerzas. They knew each other's weaknesses and strengths. They knew their failures and their successes. Ellos se conocían sus fracasos y sus éxitos. They knew each other. They spent 3 years together every day. 3 años juntos todos los días. So ellos se conocían. Y sabes que esto, cuando tuvieron esta pérdida, cuando Jesús se fue, cuando Jesús fue crucificado, fue un gran dolor dentro de ellos, pero hubo una gran unión aún más grande. There was a greater attachment to each other, to this group of people. Why? Because they had suffered together. ¿Por qué? Porque ellos habían sufrido juntos, ellos habían visto los milagros juntos. They had experienced Jesus together. Habían experimentado a Jesús juntos. Habían vivido el dolor, como el regocijo, como la alegría juntos. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno pierde un ser querido, o cuando tú estás pasando una enfermedad, o cuando pasa un proceso tan difícil y allí tu hermano o tu hermana se une más a ti, te ayuda, te apoya, te habla, te ora por ti? Whenever you're going through a difficult process, maybe you're going through a sickness, or maybe I don't know what's happening, maybe a divorce or something, and you have a friend there that's there, and they're paying the price with you. They're calling you every day, and they're spending time with you. There's a bond that's created. There's an attachment that's created. Why? Because you're spending the most important and difficult times of life together. Hay un acercamiento que sucede cuando tú estás pasando un proceso difícil, y hay alguien que está allí por ti, orando por ti, invirtiendo su tiempo por ti, invirtiendo su tiempo, dinero, esfuerzo. No está durmiendo junto contigo, está llorando junto contigo, se está alegre junto contigo. Y hay un acercamiento. So los discípulos, they were united. And then they suffered the cross together as well. Ellos sufrieron la cruz juntos. Jesús se fue la misma vez, los dejó a ellos. Era un gran dolor que estaba dentro de ellos. So, hubo un gran acercamiento. There was a big unity that came within them. Through suffering, remember, the more you suffer, the more you value. Lo que más te hace sufrir, más valoras. Entonces ellos estaban unidos y obedecieron la palabra. Y el tercer principio que pude notar aquí es algo muy interesante, porque the disciples, they were bold. I don't know how you would say that word in Spanish. Bold. They spoke with assertiveness. Hablaban con certeza. Valientes. Los discípulos eran valientes. Ellos estaban preparados. O sea, Pedro había negado a Jesús, pero Jesús pudo venir y regresar y decirle: ¿sabes qué, Pedro? Yo te perdono por eso. Tú estás listo para ser mi discípulo, para llevar este evangelio para todo el mundo. So ahora Pedro estaba listo. Now Peter was ready, guys. Ahora Pedro estaba listo para ser valiente y proclamar el evangelio con certeza. ¿Sabes por qué ellos eran? You want to know why they were bold? Because they had experienced Jesus. Like it was a face-to-face encounter. Like they had lived with Jesus. ¿Sabe por qué ellos hablaban con tanta certeza, con tanta seguridad? Sus palabras estaban llenos del peso de la autoridad de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos habían visto, ellos habían tenido una experiencia con Jesús. They had an experience with Jesus. No era un cuento. Ellos habían vivido una experiencia con Jesús. No sé si tú estás entendiendo. Ellos hablaban con certeza porque nadie les había venido a contar del Mesías ni del Maestro. Ellos habían pasado tiempo con el Mesías. Ellos estaban allí junto en la cruz del Calvario junto con el Mesías. They had seen Jesus, they had encountered Jesus, they had experienced Jesus. So they spoke with boldness because they knew what they were talking about. Hablaban con certeza y valentía porque ellos sabían lo que estaban hablando. ¿Sí? They were bold. So now the Holy Spirit was ready to be poured over them because they had the character. Ahora ellos tenían el carácter. ¿Habían fracasado? Sí. ¿Habían negado a Jesús? Sí. ¿Les había faltado la fe? Sí. Pero ya todo había pasado eso. Ahora ellos ya habían pasado ese proceso que produjo ese carácter para que ellos pudieran trabajar en su función efectivamente. Yeah?
Now they had already gone through all the failures, through their mistakes, their weaknesses, their lack of faith, their selfishness. But now that had already produced the character to be selfless, the character to share the gospel to the world. So they were ready. So ahora ellos estaban listos. So estos tres principios que pude yo notar, dije, ¿cómo fue? Me pregunté, ¿cómo fue que la iglesia fue tan exitosa? Vamos a empezar de nuevo, Jesús. We're going to start all over again. Vamos a empezar de nuevo. We're going to start from the beginning, from the get-go. And I studied this church and they were passionate. La iglesia estaba apasionada. Porque ese encuentro con Jesús no era un cuento, era una verdad. Ellos habían estado caminando con el Maestro. They had walked with Jesus. ¿Saben cuando Juan estaba frustrado? Cuando el apóstol estaba frustrado que no habían pescado nada, que se la pasó toda la noche pescando y no había pescado nada. He was frustrated. In the morning he was already cleaning his nets. Estaba en la mañana ya limpiando sus redes. Y Jesús viene y se mete en el barco. Y el apóstol el discípulo está como, no era discípulo en ese momento, apenas se iba a convertir en discípulo. He's like, what are you doing on my boat? Jesus just got a stranger and he got into a stranger's boat. Jesús nada más vio a un extraño y se metió en el barco de un extraño. I mean, Victor, imagine that. Somebody just like out of nowhere, you don't even know, and he comes into your boat and he's just like, what's up, right? Este extraño se mete en el barco de este discípulo y le dice, hey, vamos a pescar. He's like, dude, I don't even know you. Like, who are you? Primeramente, ni te conozco. ¿Quién eres? ¿Cómo que me estás invitando a pescar? Si yo soy el que tengo el barco, tú ni sabes. Yo me la pasé pescando toda la noche and I didn't catch nothing. I was fishing all night. No pesqué nada. Me estás invitando a pescar en mi barco, con mi carnada, with my bait. I mean, did you bring bait? ¿Trajiste carnada, Jesús, para ir a pescar? Anyways, what is your name? ¿Cómo te llamas? Pues, I'm Jesus. And I'm inviting you fishing. Yo soy Jesús y te estoy invitando a pescar. Entonces le dice el discípulo, bueno, yo ya te dije que no pesqué nada. Estuve haciéndolo toda la noche, pero está bueno, te voy a hacer caso. Let's go fishing. Jesus had invited him to go fishing. He had that encounter with him. Él tuvo ese encuentro con Jesús. Nadie le vino a contar eso. Jesús se había metido en su barca. Jesús lo había invitado a las profundidades. Jesus had invited him to go into the deep. It wasn't no story that he read in a book. That was his experience. Jesus invited him to the deep and he said, all right, I'm going to prove to you that we're not going to catch nothing. Yo te voy a enseñar a ti que no vamos a cachar nada. Y se fue a la profundidad con Jesús y regresó con una abundancia de bendición. El cielo fue derramado ahí en la profundidad. Cuando él pensaba que Jesús no era nada ni nadie, cuando él mismo se creía que él mismo no era nada ni nadie, él era fracasado, no tenía éxito. Toda su profesión, había invertido 30 no sé cuántos años, había invertido en aprender la pesca y era un fracaso porque no podía ni pescar ni un pez. He had been investing all his time, I don't know how long, to go fishing. And he was still not successful. All that time invested and he still couldn't catch one fish. He didn't think Jesus was nothing and he didn't think he was anything. But that day his story changed completely. And I said, who are you? Su historia cambió completamente y le digo a Jesús, ¿quién eres? Who are you? This is impossible. Esto es imposible. Like, this is literally, it's impossible, Saraí. I tried doing this all night. I tried this before. It doesn't work. Lo he tratado antes. No funciona. And Jesus just said, hey, just go with me into the deep, man. Let's try it. Try it with me.
You tried it by yourself already? No, try it with me. Ya lo intentaste a solas, ahora trátalo conmigo. Y dice que hubo una gran, era tanto pez, like it was so much, so heavy of a blessing, like it was so heavy, the boat was sinking. The disciple had to get his other brothers to come with the nearby boats to come and pick up the blessing, to come and pick up the heavenly. There was just so much that had been manifested that day. There was tanto fue manifestado en ese día. There was no time to digest it. No hubo tiempo de digerir todo esto, lo que estaba viendo el discípulo. Era mucho lo que había visto. Cómo iba a poder digerir y entender quién era Jesús, quién era el Mesías, cómo hizo que todo esto sucediera. ¿Acaso era realmente el Mesías, el Rey que habíamos estado esperando? Se había predicado, los profetas habían hablado de él, pero ¿será posible que el Mesías entró a mi barca a este día, que entró a mi barca y cambió todo mi presente y mi futuro? ¿Será que es posible que Él es Jesús, Yeshua HaMashiach? The church was ready for the Holy Spirit. La iglesia estaba lista para el Espíritu Santo. Entonces empezamos de nuevo, iglesia. We're starting all over again. I told you, one day you're gonna live up to your name. Un día vas a poder vivir ese nombre. Tú eres la iglesia de la ciudad. You are the city church. And you may not see it right now because your reality says you're in a ranch, you're in a garage. Tal vez tú no lo mires ahorita porque tu realidad dice que estás en un garaje, que estás en un rancho. Pero los planes que Dios tiene para nosotros no son nada comparado a lo que nosotros podemos ver. For He knows the plans He has for me. Él conoce los planes que tiene para mí.